El tema del día de hoy, seguimos con la gracia, pero hoy quiero hablarte la posición del creyente en la gracia. Y la semana pasada vimos acerca de la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Me va siguiendo? En el libro de Santiago estuvimos hablando y el libro de Efesios acerca de la bendición que Dios tiene para nosotros. Dice la Biblia que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Amén. Que hemos sido llamados por Dios para toda buena obra y que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Me va siguiendo? Pero hoy quiero hablarte de la posición del creyente en la gracia, pero sobre tronos. Di conmigo, sobre tronos. Sí, hasta parece Guerra de Tronos, ¿verdad? No, hoy no vamos a ver la serie. Hoy vamos a hablar de la serie de la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis 1:6, ¿estamos listos? Amén. E hizo de nosotros, ¿qué hizo Dios? Reyes. E hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vuelvo a repetir. E hizo de nosotros un reino. Tú y yo pertenecemos a ¿qué? A un reino, ¿cierto? Tú y yo pertenecemos a un reino. Y dice la Biblia, y sacerdotes para su Dios. Él nos hizo un reino, pero también nos hizo sacerdotes para su Dios. ¿De quién está hablando? Por medio de Jesús, nosotros venimos a ser un reino, pero también venimos a ser sacerdotes para su Dios, o para nuestro Dios. Y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Dígalo. Visibles. Invisibles. Se perdió. No. 1:16. 1.16 millones. Con razón no me sigue. Yo dije, si estábamos leyendo bien. 1.16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, o dominios, o o poderes o autoridades. Todo ha sido ¿qué? por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo es todo. Hemos sido creados. Todo, absolutamente todo fue creado por Él y para Él. Amén. Entonces, quiero empezar con esto. La Biblia dice en este capítulo, en esta escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Me escucha bien? Ya me escuché diferente. ¿Verdad que sí? ¿No? Santo Cristo. Dije, ya mi voz se está poniendo más bonita. Se andaba apagando. Ya se escucha. No se oía. Ya se oye. Es que no estoy en paz, iglesia. Es lo malo de tener que tener acá lo de... Es saber de esto. Ok, entonces ya me escuchan. Sí. Muy bien, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios. Ok, mire, todas las cosas fueron creadas por Dios, absolutamente todas. En Él, dice, en Él fueron creadas. En Jesús fue creado todo. ¿Por qué dice la Biblia que en Cristo fue creado todo? Porque dice la palabra en el libro de Juan, que en el principio Él era la palabra. Y la palabra se dio. Por ejemplo, en el Génesis, cuando inicia el Génesis dice, y dijo Dios, sea la lumbrera del cielo, y fue creada la lumbrera del cielo por la palabra que Dios dio. ¿Me van siguiendo?
Entonces, todas las cosas, absolutamente todas las cosas que vemos, fueron creadas en Él y para Él. Pero dice aquí, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. 4 cosas: tronos, dominios, o poderes o autoridades. En esta ocasión no voy a entrar mucho en el ámbito espiritual. Lo quiero aterrizar en el ámbito natural, donde nosotros podamos aplicarlo o todos podamos comprenderlo. ¿Cómo podemos ver la gracia de Dios en nuestra vida y cuál es el beneficio de que el Señor Jesús nos haya sentado en tronos? ¿Me va siguiendo? Ahora, dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Aquí viene la pregunta: ¿qué es un trono? ¿Alguien sabe lo que es un trono? No me voy a decir, es a donde voy de vez en cuando. ¿Me entendió, verdad? Ok. WC. No. ¿Qué es un trono? ¿Mande? Una silla privilegiada. ¿Una silla qué? Privilegiada. ¿Cómo? De privilegio. Una silla de privilegio, dice mi esposa. Donde se sienta un rey. Muy bien, de este lado. Los de este lado. ¿Qué es un trono? ¿Alguna vez han visto alguna serie, alguna película donde sale un rey sentado en un bote? No. No, ¿verdad? ¿Dónde? En una silla. En una silla. Ahora, un trono es una silla o es un asiento que denota la autoridad de una persona. Mira esto: un trono es un asiento, una silla, un lugar donde ¿qué? Donde se demuestra la autoridad de una persona. Johnny, prepárame el micrófono de mano porque no estoy a gusto con este, por favor. Santo Dios. Ni modo. Sigamos. Entonces, un trono es un asiento que denota la autoridad de una persona. Quiero que me acompañes al libro de Génesis capítulo 41, versículo 40. Génesis 41, 40. ¿Quién me ayuda a leerlo? Génesis 40. Hoy sí, ¿no? Génesis 41, 40. Dice: tú estás sobre mi casa. Amén. Sí. Y dice: y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Mire esto. En esta parte de la escritura está hablando el faraón a José el soñador. ¿Cuántos han escuchado la historia de José el soñador? Amén. Dice la Biblia que José halló gracia ante los ojos de Faraón. Y Faraón, cuando escuchó la interpretación del sueño de los 7 años de abundancia y de los 7 años de escasez, dijo Faraón: realmente este es un hombre que es un siervo de Dios. Realmente ese es un hombre que Dios está con él. Y dice la palabra de Dios que lo puso por sobre todo el reino. Pero dice la escritura que Faraón le dijo a José: tú estarás sobre mi casa. Le estaba dando ¿qué? Una autoridad. Le estaba dando un dominio, porque dice: tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono, mira esto, solamente en el trono yo seré mayor que tú. Le estaba dando una cierta jerarquía, pero Faraón le estaba diciendo: solamente en el trono yo seré mayor que tú. Fuera del trono aún voy a estar sujeto a tu autoridad. ¿Me va siguiendo? Porque Faraón se estaba sometiendo aún él en su casa a la autoridad de José el soñador. Lo que José indicara, eso se hacía.
Más adelante en la escritura dice que José comenzó a trabajar la tierra en los 7 años de abundancia y comenzó a recolectar el grano que se estaba extrayendo o que se estaba cosechando. Tanto así que la nación de los egipcios fue muy rica, porque después de sus 7 años de abundancia vinieron 7 años de escasez. ¿Me va siguiendo? Pero esto solamente lo puede interpretar él. No hubo nadie más que pudiera interpretar estos sueños. Ahora, en esta parte de la escritura le dice el faraón a José: ok, yo te voy a dar una parte de mi silla, te voy a dar una parte de mi trono, te voy a dar una parte de mi autoridad, pero únicamente en el trono yo soy mayor que tú. ¿Cuántos hemos escuchado? Al que está sentado en el trono. Amén. Amén. Ese canto está hablando acerca de que Jesucristo está sentado en un trono que es sobre todo reino, sobre todo poder y sobre toda autoridad. La gracia de Dios nos ha establecido juntamente con Cristo. ¿Cuántos sabían eso? Ahora, ¿cuántos recuerdan la historia de Eliseo y la tsunamita? Está en el libro de Reyes, segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 10. Quiero que me acompañes. Hoy me voy a ir relajado. Al cabo es temprano. Tenemos hasta... ¿Quién me da 5 minutos? Levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya los de atrás ya no quieren levantar la mano. 8, 9, no, 10, 50. Con 50 minutos. Ok, ya estamos ahí. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 10 dice: yo te ruego, hablando la tsunamita a Eliseo, hablando a la tsunamita a su esposo, le dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, y dice, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en el aposento. Cuando usted lee la historia, usted ve que Eliseo estaba pasando por ese lugar, por Sunam, y dice la Biblia que esta mujer lo vio de lejos y esta mujer intuyó que él tenía algo especial, y ella, dice la Biblia, lo persuadió para que comiera con ellos. Y estando comiendo con ellos, no solamente en una ocasión, en varias ocasiones él pasó por ese lugar, y en todas esas ocasiones él hizo una amistad con esa familia. Dice la Biblia que él llegó un día y le tenían preparado, esta mujer y su esposo, un lugar para él especial. Pero aquí, cuando nosotros comenzamos a estudiar y comenzamos a entender lo que la mujer pidió para el aposento de Eliseo, fueron 4 cosas. Número 1, pidió cama, pidió mesa, pidió silla y pidió candelero. No voy a entrar en detalles, porque esto quiero aterrizarlo a lo natural. En lo espiritual podríamos hablar de muchas cosas, pero quiero aterrizarlo a lo natural. Entonces, esta mujer entendía que este hombre era un siervo de Dios, y como un siervo de Dios sabía que tenía una autoridad de parte de Dios, porque dice la palabra que Elías, cuando fue arrebatado al cielo, su manto cayó sobre Eliseo y le dejó una doble porción de unción, doble porción de gloria, doble porción de cobertura, doble porción de gracia. Y cuando Eliseo fue lleno de una doble porción, sabían que había un hombre que estaba tan ungido que Dios le había dado una autoridad para sanar enfermos, para multiplicar el aceite, para multiplicar la harina, pero también para que cada palabra que él soltara no se quedara orbitando en el aire, sino que tuviera un cumplimiento, porque sabían que era la voz autorizada del cielo para ese tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia dice que esta mujer no pidió nada. Entonces Eliseo le dice a su siervo, le dice: oye, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Porque todo el tiempo nos da hospedaje,
Entonces su siervo Giezi le dice: he escuchado que no tiene hijos. Mira esto. Y la mujer no pidió nada. Pero Eliseo le dice: ok, mujer, a la vuelta, al próximo año, a mi regreso, estarás cargando un bebé. Amén. Y la mujer le responde: oh, siervo de Dios, no me engañe, no me diga eso, porque ella no estaba pidiendo nada, pero se soltó una palabra con autorización de parte del cielo, y esa palabra se tenía que cumplir. ¿Me va siguiendo? Él estaba sentado en un trono, tenía una legalidad, tenía una autoridad, había una autorización de parte de Dios para que cada palabra que soltara se cumpliera. ¿Me vas entendiendo lo que quiero hablarte? Ok, sígueme hasta aquí, no pierdas esto. ¿Qué es un trono? Un trono es un asiento que denota o demuestra la autoridad de una persona, pero también un trono es, o sentarse en un trono implica el ejercicio del poder real. Di conmigo: sentarme en un trono. Sentarme en un trono. Otra vez, sentarme en un trono. Sentarme en un trono Implica ejercer poder poder real. real. Nuevamente, sentarme en un trono, Sentarme en un trono. pero con ganas. Amén. 1, 2, 3. Sentarme en un trono Sentarme en un trono implica ejercer ejercer poder real. poder real. O sea, hace que Dios nos da un poder que sí es real. Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Ok. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Dice la Biblia: y cuando se siente, o sucederá, que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. ¿De quién está hablando? Está hablando del rey que se iba a establecer en el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que el rey iba a sentarse ¿en dónde? Sobre un trono en su reino. Pero dice la escritura: escribirá para sí. Mira esto. El rey tenía que escribir para él mismo una copia de la ley en un libro. Pongamos aquí atención. Todo rey que era asignado para el pueblo de Israel tenía que escribir la ley establecida por Dios. En el Antiguo Testamento ya estaba una ley establecida por Dios. ¿Por qué rayos tenía que escribir esa ley? Porque la Biblia dice en el versículo siguiente que él tenía que estar consciente de que el sentarse en un trono tenía una demanda y que su corazón no podía enorgullecerse ni olvidarse de lo que Dios había hecho en él. Por eso es que la Biblia le dice a Josué, Dios le habla a Josué y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque lo que Dios le estaba dando era una autoridad aquí en la tierra para poder conquistar la tierra prometida. Pero le estaba diciendo: y guarda toda la ley que yo te he dado. ¿Me va siguiendo? Amén. Está muy recio. No. No. Bájame un poquito el monitor. Es que no, me emociono y luego grito, usted sabe. A lo que voy es a lo siguiente. Dios le habla a Josué y le dice: mira, Josué, mira que te mando. O sea, era un mandato de parte de Dios, que te mando que escribas la ley en un libro, que escribas la ley en tu corazón, que escribas la palabra, los mandamientos, lo que yo he establecido, que lo tengas presente, porque la autoridad que yo te doy no tiene que ser para maltratar al pueblo. La autoridad que yo te doy no debe de ser para que te enorgullezcas. La autoridad que yo te estoy dando es para que camines bajo mis estatutos y cumplas el propósito al cual yo te he llamado.
Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, nos dio toda autoridad a su iglesia, a sus hijos, a sus siervos. ¿Para qué? Para ejecutarla en esta tierra y ejercer el poder que Dios te ha dado. Ese poder es un poder real. Ahora imagínate cuando se cumple la palabra en Hechos 1:8, que dice la Escritura: y recibiréis poder. No es un poder ficticio, no es un poder fantasioso, es un poder de la gloria de Dios, que realmente es verdad, es real. Y cuando tú lo empiezas a ver, hasta te quedas asombrado. ¿Por qué? Porque ves lo real, lo tangible, el poder de Dios en tu vida. Amén. Y dice la Biblia: y cuando Él se siente sobre su trono, sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en el libro, en presencia de los sacerdotes levitas, para que hubiese testigos. ¿Me va siguiendo? Amén. Y esta ley estaba siempre en el arca del pacto. La Biblia dice que el libro de la ley estaba siempre en el arca del pacto. ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios lo que resguardaba su palabra, lo que Él había establecido. Cuando Dios entonces le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le estaba diciendo: Josué, yo te voy a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Amén. Yo voy a derribar por ustedes a las 7 naciones, ustedes van a conquistar la tierra. Pero lo que tú tienes que hacer es no olvidarte de los mandamientos que yo te he establecido. Mantén el temor reverente a mi palabra. Mantén en tu mente, meditando de día y de noche, toda la ley. ¿Me va siguiendo? Amén. Es por eso la insistencia de leer la Biblia, porque esa es la ley de Dios, la ley establecida para nuestras vidas, los mandatos de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 30. Y el Señor le dijo a Jehú: porque has hecho bien hacer lo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a lo que estaba en mi corazón. Tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Dios le estaba dando un decreto, o le estaba dando una promesa a Jehú, que era por cuanto Jehú había hecho la voluntad de Dios para con el rey Acab, que el rey Acab se había contaminado a causa de escuchar la voz de Jezabel, y comenzaron a perseguir al pueblo de Dios y empezaron a cortar cabezas de profetas, porque lo que Jezabel quería era callar la voz de los profetas. Lo que Jezabel quería era exterminar a los profetas de Dios. ¿Para qué? Para que entonces se escaseara la palabra. Y dice la Biblia que Jehú fue el que hizo la obra de Dios en contra Acab. Y dice en el versículo 31: pero Jehú, ¿qué? No se cuidó de andar en la ley del Señor. Mira qué tremendo. Pero Jehú no se cuidó de andar en la ley del Señor. ¿Qué es lo que la Biblia me está enseñando entonces? Es muy bonito escuchar: yo tengo un poder de parte de Dios. Hay un poder que Dios me ha dado. Hay una autoridad que tengo de parte de Dios para hollar serpientes y escorpiones. Soy rey y sacerdote para Dios. ¿Me va siguiendo? Pero aquí viene lo importante. Lo importante es que la Biblia establece que nosotros tenemos que cuidar de cómo caminar en la ley del Señor Dios de Israel. Tenemos que cuidar nuestra manera de vivir. Mira, el día miércoles en la tarde que el Señor nos habló de 4 cosas. Y nos dijo: cuiden su caminar. Y yo decía: ¿por qué el caminar? Yo creí, así a simple vista, por decirlo así, yo creí que era, sí, cuidar nuestra manera de vivir. Pero cuando entiendo y empiezo a estudiar este tema que el Señor me dio, empiezo a entender que no solamente era mi manera de vivir,
sino que era mi manera de guardar la ley de Dios, porque nosotros le hemos dicho: Señor, muéstranos tus caminos. Y el Señor nos muestra sus caminos, y para poder caminar por ahí yo tengo que cuidar mis pasos. ¿Me va siguiendo? Tengo que cuidar mi andar, tengo que cuidar mi caminar. Sí, tengo que cuidar mi vida personal, mi vida con las personas que me rodean, tengo que cuidarlo, porque eso va a ser la pauta de que yo pueda guardar la ley de Dios. A veces nos vamos tanto a lo espiritual que no lo aplicamos a lo natural. ¿Cómo es esto? Sí, me voy a enfocar en los 2 mandamientos que el Señor Jesús resumió la ley y los profetas. El primero fue amar al Señor con todo nuestro corazón, mente, todo lo que sabemos, ¿verdad? Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo puedo amar a alguien si estoy herido? ¿Me va siguiendo? ¿Cómo puedo amar a mi pareja si hay heridas en mi corazón? ¿Cómo puedo yo decirle te amo si hay algo en mi corazón que no me permite decirle te amo? ¿Por qué? Porque lamentablemente el ser humano se expone a tantas heridas de parte del diablo a nuestra vida. ¿Me va siguiendo? Hay gente que vive en contienda, hay gente que vive peleando con su pareja, hay gente que vive en amargura, hay gente que vive con resentimiento, hay gente que vive con tristeza, hay gente que vive con un dolor en su corazón, hay gente que no sabe decir te quiero, no sabe dar un abrazo, no sabe decir te amo, no sabe decir ni siquiera gracias. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? Porque hay algo que fue herido en su corazón cuando una de dos, o fue pequeño o mientras estaba en su crecimiento, Satanás usó a alguien para herir a esa persona. Y esas son heridas que el enemigo trae para que no podamos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Por eso es que a veces somos oidores, pero no nos sentamos en el trono, porque no nos sentimos capaces de poder ejecutar órdenes de parte de Dios. No sé si tú me vas siguiendo. Amén. Amén. Ahora, yo sé que eso no pasa aquí, eso pasa en Marte, ¿verdad? Aquí los maridos somos bien detallistas con nuestras mujeres. Aquí los maridos vamos a la tienda y yo veo la paleta que más le gusta, ¿verdad? Y compro la paleta y le digo: mi amor, te traje una sorpresa, te traje una paleta. No sé si me va a seguir. Eso sucede aquí, ¿por qué? Porque yo sé que los hombres están aprendiendo a amar a sus mujeres. Dígalo por feo que sea. Grítelo como arrebatando. Amén. Ve, arrebata. Yo era de las personas que no sabía demostrar mi amor a mi esposa. Pero el Señor tuvo que cambiarme a mí y tuvo que hacer algo en mí, una cirugía tremenda, para sanarme y yo poder demostrarle el amor. Así es. Yo creía que amar era suplirle sus necesidades naturales. Por ejemplo, darle dinero para la semana, que se comprara ropa, que comprara lo que necesitaba. Yo creía que eso era amarla. Pero eso es suplir necesidades. Sí. Amar es estar ahí con ella. Amar es darle tiempo. Sí. Amar es aprender a escuchar. Amar es decirle: aquí estoy, mi amor, para lo que necesites. Amar es estar al pendiente. Amar es no hacerte loco y largarte con los amigos y dejar a tu mujer abandonada. ¿Me va siguiendo? Yo sé que eso no pasa aquí, eso pasa en Marte. Amar es honrarla y respetarla. Amar es que cuando tú la ves, le dices: chiquitita, esa es mi mujer. ¿Me
¿Por qué pongo este ejemplo? Porque eso es lo que deberíamos de hacer nosotros como varones. Porque si no, va a venir otro que no tiene nada que ver y el diablo le hace creer que tiene una autoridad sobre tu casa, y lo que tú no le das se lo va a dar el diablo. Así no diga amén, así es. Ya. Viceversa, la mujer con el hombre. Mi mujer es bien detallista. En las mañanas me lleva mi café y le digo: ay, mi amor, gracias. Porque me sorprende, sabe que me gusta, hace lo que me gusta, me va siguiendo. Y podría llevarme toda la hora platicándole de mi vida amorosa, pero no le voy a hablar de eso. A lo que voy a decir es lo siguiente: nosotros tenemos que aprender a vivir bajo la ley de Dios. Si la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, no quieras amar al vecino si no puedes amar a tu mujer. Y estamos hablando del amor de Cristo. ¿Me va siguiendo? Amén. Si no puedes estar bien con la persona que vives a un lado, quieres evangelizar al de enfrente, tranquilo, va a decir: no, hombre, primero arréglate en tu casa. Y a su nombre. Gloria. Entonces, cuando nosotros aprendemos a no olvidarnos de la ley, sino andar en la ley que el Señor nuestro Dios, el Dios de Israel, nos ha dejado, yo empiezo a caminar bajo un orden de gobierno y autoridad. Amén. Porque Dios establece autoridades, Dios establece gobierno. La Biblia dice: Dios establece un mando, una cadena de gobierno. Dice la Biblia: la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y después, el hombre es la cabeza de la mujer. Y la mujer debe de estar sujeta a su marido, ¿cierto o no? Ok. Pero si el hombre no se sujeta a Cristo, ¿cómo quiere que la mujer esté sujeta al varón? Ni sujeta va a estar sujeta. ¿Me entendió? ¿Sí me entendió? Sí, amén. Pero es que mira cómo eres, mira cómo me tratas, mira lo que haces. Y viene la historia de hace 22 días, de hace un año, de hace 5. No, es que hace 5 años tú me hiciste y no te acuerdas. Pero es que mira, no has cambiado. ¿Qué es lo que está demostrando? Un dolor. ¿Me va siguiendo? Sí. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? Someterse a la ley de Dios. Señor, perdóname y enséñame a tratar a mi mujer como vaso frágil y a restaurar esta relación. ¿Me va siguiendo? No sé por qué rayos está saliendo esto, pero el Señor sí se puede. Yo no traía esto en mi bosquejo, no traía esto en el tema. Pero si el Señor nos está llamando a arreglar situaciones, hay que arreglar situaciones. ¿Amén? Sí. Sí, amén. Así no diga amén, así es. Muy bien. Jehú no se cuidó de andar en la ley del Señor Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados que Jeroboam hizo pecar a Israel. Mira esto. Vemos un versículo antes que Dios le dice: ok, por cuanto has hecho lo que yo quería que se hiciera contra la casa de Acab, o contra el reinado de Acab, tus generaciones van a reinar durante 4 años en el trono. Pero el versículo siguiente viene un cambio en la vida de Jehú. Y dice la Biblia que este cuate dijo: no, pues yo voy a seguir haciendo lo que me da mi gana. Al cabo ya tengo el favor de Dios. Al cabo ya mis generaciones, durante 4 generaciones van a reinar. Ya tengo la promesa. Vemos el contraste del hacer la voluntad de Dios y vivir bajo la ley de Dios. Dice la Biblia que no guardó su corazón, no lo cuidó, sino que al contrario, dice la Biblia en este versículo que no se apartó de los pecados que Jeroboam hizo pecar a Israel. Había cosas que estaba haciendo que todavía no se había apartado de eso.
sígame la línea donde lo quiero llevar. ¿Ok? Él estaba en un trono porque era rey, pero no había dejado de pecar. Y ahí habla acerca de la idolatría y de otros pecados más. ¿A dónde voy con esto? ¿Quiénes son los que se sientan en los tronos? Los reyes. Los reyes. Ok. Vuelvo a repetir. ¿Quiénes son los que se sientan en los tronos? Los reyes. Yo pensé que iba a decir, yo, pastor. ¿Quiénes son los que se sientan en los tronos? Yo. Bueno, vamos a verlo a la luz de la palabra. Apocalipsis 3:21. Dice la Biblia: ¿a quién? Al vencedor. ¿A quién? Al vencedor. Le concederé, Siempre sentarse conmigo en un trono. En mi trono. como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús. Vea esto. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Mira esto. En el trono no se sienta cualquiera. No. En el trono se sienta aquel que ha vencido. ¿Que ha vencido qué? No te voy a hablar ahorita de cosas espirituales. Te voy a hablar que ha vencido su carnota. Para que quede claro. Amén. Que ha vencido la obra de la carne. Porque a veces queremos estar peleando contra principados, contra potestades, contra huestes, pero no nos estamos dando cuenta que hay situaciones en mi vida que me están deteniendo para yo ser más que vencedor en Cristo Jesús. Que mi carácter todavía no lo puedo dominar. Que yo no tengo ese dominio propio para no contestar la sarta de cosas que se me ocurren cuando estoy enojado, sino que mi lengua puede encender un fuego tremendo y hasta un bosque a causa de que el dominio propio no está en mí. Háblame, Señor. ¿Me va siguiendo? Amén. Es que sí, ningún príncipe, esos ya están vencidos por Jesús. Usted haga lo que tenemos que hacer. Porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Me va siguiendo? Ahora, oiga, pastor, entonces, ¿qué me está diciendo? Lo que te estoy tratando de decir es que en Gálatas capítulo 11, versículo 19, creo que es, dice la Biblia: mas las obras de la carne son adulterio, fornicación, lascivia, maldicencias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, disensiones, herejías. ¿Me va siguiendo? Esas son obras de la carne. Yo tengo que vencer las obras de la carne para poder sentarme en el trono con Cristo, porque Cristo ya venció. Aleluya. Amén. Entonces, si yo aprendo a vencer la maldicencia, que ya no soy maldiciente, estoy venciendo esa área y estoy caminando bajo la ley de Dios, porque Dios dice: los maldicientes no heredarán el reino de los cielos, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuando yo comienzo a escribir la ley de Dios, porque yo entiendo que soy real sacerdocio, que el Señor pagó por precio de sangre para que yo fuera nación santa, eso no nos lo quita nadie. Cristo ya pagó, y como hijos somos herederos y coherederos. Pero ¿qué estás haciendo tú cuando te sientas en el trono para vencer las obras de la carne y poder decir: realmente estoy viviendo que el Señor me ha concedido sentarme junto con Él para declarar el decreto con autoridad? La carne no tiene poder sobre mí. Amén. Así no dígame, eso es verdad. Déselo fuerte y así hace todo. A Jesús. ¿Por qué? Porque a veces somos tan espirituales que no nos damos cuenta que en lo natural estamos siendo vencidos. Y el Señor me estuvo, yo pensaba hablar de lo espiritual, pero el Señor estuvo recio conmigo. Habla de lo natural. Porque hay personas que no están sabiendo cómo vencer en lo natural. Sí.
La manera de poder vencer en lo natural, en tu carne, la manera de poder vencer toda obra de la carne es a través de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Su palabra es viva. Cuando yo entiendo que soy más que vencedor en Cristo Jesús, y viene la tentación, o viene la situación difícil que quiere hacerme caer o que quiere hacerme tropezar, yo tengo que usar esa autoridad que me ha sido dada para decir: no voy a caer. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, no en mis propias fuerzas, porque nuestras propias fuerzas, pues quisiéramos andar haciendo lo que a Dios no le agrada en nuestra humanidad, ¿cierto o no? Sí. O sea, escuchamos un chismecito y esta se hace así para escuchar más. ¿Me va siguiendo? Amén. Y hasta la paramos. ¿Qué está diciendo? Hoy sí oíste que a Pancha la andaban matando por allá a su marido, y nada que ver. Oye, ¿y no supiste qué le pasó a fulanita? Por ahí escuché que le habían pasado no sé qué cosas. Tú sí sabes. Ah, sí, mira que a fulanita le pasó esto, le pasó. No, su esposo le llegó en la madrugada y que lo agarra a cazuelazos. ¿Me va siguiendo? ¿Y tú crees que eso te edifica? No. A Dios no le gusta que estés de mitotero. Arregla tu vida, Chihuahua. Amén. Arregla tu relación, arregla tu casa, en lugar de querer arreglarla de otros. Mira, yo conozco a Cristo, yo te puedo ayudar. Y tu casa volteada para arriba. ¿Sí me va siguiendo? Amén. Es que eso sucede, iglesia. Entonces, ¿estoy siendo vencedor o estoy siendo vencido? Ahí es donde nosotros tenemos que identificar dónde el enemigo está tomando ventaja sobre nuestras vidas. Tal vez soy de carácter muy colérico, tal vez soy de carácter, el colérico va con el explosivo, tal vez soy melancólico, tal vez, no me pueden decir nada porque me siento. ¿Me va siguiendo? Esas áreas son las que nosotros tenemos que aprender a controlar. Tenemos que aprender a tener ese dominio propio. Tenemos que aprender a tener amor. Tenemos que tener... Hay gente que es bien miedosa. Se escucha un trueno, ya están allá temblando. ¿A qué le tienen miedo? Algo no está bien. Porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces parte del dominio propio es eso. Ok, yo escucho los truenos, pero yo sé que Dios está conmigo y nada me va a pasar. ¿Me va siguiendo? Escucho los balazos, no le tengo, no voy a salir tampoco, ¿verdad? Soy el pastor y a ver qué onda. No. Pero lo que voy es a lo siguiente: tienes que tener, o sea, no tiene por qué haber un espíritu de temor, sino de dominio propio. ¿Me va siguiendo? Amén. Estaba el aguacero, ya querían correr a su casa algunos, por ahí les vi la cara de miedo. Dije, no, vamos a orar mejor. ¿Me va siguiendo? Es broma, es broma. Pero bueno, Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Jesús no fue probado en todo? Pregunto. Sí. ¿Jesús no fue probado en todo? Sí. Nuevamente, ¿Jesús fue probado en todo, sí o no? Sí. Y tú no puedes vencer. Sí. Si Jesús venció, tú puedes vencer. Amén. Si Jesús nos dejó el ejemplo de que Él fue tentado, dice la Biblia, y Él fue tentado en todo. Y todo es. Pastor, pero si Él andaba con los discípulos, no creo que su carácter haya sido tentado. Muchachos, 12 ingratos hombres de Dios, cada uno con un carácter diferente. Jesús tener que lidiar con el carácter de cada uno de ellos. No se andaban ahí hasta pegando un tiro entre ellos. Estaban, oye, ¿y quién será el mayor de todos? ¿Seremos tú o seré yo? ¿Me va siguiendo? Jesús fue probado en su temperamento. Jesús fue probado en todo. Tú y yo
hemos sido probados. Pero si dice la Biblia, al vencedor le daré ¿qué? Le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí. Él no está hablando de que venció a la muerte. Él venció en lo natural también. Porque dice la Biblia que no se encontró nadie perfecto como Él, ni habrá. Él fue perfecto en todos sus caminos. ¿Me va siguiendo? El ejemplo ahí lo tenemos. No me siga a mí, siga a Jesús. Amén. Porque si ve que meto la pata, usted va a decir, ah, el pastor la regó ahí, yo también puedo regarla. No, me va siguiendo. Usted busque a Jesús, vea el ejemplo en Jesús y Él nos va a dar parte con el Padre eterno en su trono. Amén. Amén. Ahora, Primera de Juan capítulo 5, verso 5, me voy bien rápido ya, porque todavía tengo algunas cosas que quiero hablar. Dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso les decía, tenemos que aprender a no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque muchas veces decimos, yo creo en Jesucristo, yo creo en aquello que resucitó al tercer día. Pero si creyeras, harías lo que Jesús nos dejó que hiciéramos en esta tierra. Amén. No solo creer es decir de tu boca, oh sí, yo creo, pero mi corazón me dice, y sí será cierto, o a mí se me hace que solamente Él puede vencer y tú no. No sé si estamos acá. Cuando yo creo en Jesús, yo me apropio de su gracia, de su favor y de su poder. Y si yo veo que Él venció en todo y que Él es más que vencedor, y su palabra dice que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, cualquiera que sea la situación, yo puedo decir, yo voy a vencer, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y el poder que habita en mí, Jesucristo me lo dio para vencer toda obra de la carne, para vencer toda obra de tiniebla, para vencer toda obra de maldad, no solamente en los lugares celestes, sino aquí en esta tierra. Y a su nombre. Y el verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, diga conmigo, todo lo que es nacido. Todo lo que es nacido. ¿De quién? ¿Cuántos nacidos de Dios sabemos acá? Ok. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Todo, tú puedes vencer al mundo. Amén. Si hay una área en tu vida que tú dices, me cuesta, tú puedes vencer al mundo. Porque el mundo está vencido. Amén. Y dice, y esta es la victoria. Póngame atención. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. O sea, hace que yo soy vencedor. ¿Por qué? Fe. Por la fe. Y sin fe Es imposible agradar a Dios. entonces, si yo tengo fe, yo puedo vencer. ¿Me va siguiendo? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Mira, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. A causa de mi fe, yo puedo decir, tengo victoria, porque el mundo está vencido. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza en Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que yo estoy venciendo? Porque si viene la tentación, mi fe si mi fe está fortalecida y yo he creído en Jesús, mi fe va a actuar y voy a decir, no por mi convicción de seguir a Jesús. Si la fe no está firme, voy a decir, una no es ninguna, dos es una. Entrémosle pues. ¿Me va siguiendo? Pero si mi confianza y mi fe me dice, yo no voy a caer en eso. ¿Por qué? Porque yo tengo la seguridad de que puedo vencer. Las personas que te rodean, te lo digo por experiencia, no te vuelven a invitar nada si tú eres firme en tu convicción.
Porque el Señor hace que tengas gracia y te respetan. El diablo te va a echar carrilla, pero la gracia de Dios va a hacer que te respeten. ¿Cómo es esto? El diablo te va a... Ay, ya eres hermanito. Ay, ya eres santito. Ay, te voy a prender una vela. ¿Me va siguiendo? Porque eso es lo que el diablo hace, echarnos carrilla. ¿Para qué? Para ver si es cierto que tu fe está firme. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, confiando en el Señor, en que hemos sido vencedores de este mundo. Ay, Señor. Apocalipsis 2:26. Al vencedor, el que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. 27. La regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, y como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Jesús está hablando. Al vencedor, el que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y el 27 dice: y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Jesús está hablando que nos va a dar una autoridad para los tiempos finales. Me va siguiendo. Pero en este tiempo nosotros tenemos una autoridad de parte de Dios para poder vencer toda obra de la carne. En eso quiero enfocarme, que nosotros podemos hacer vencer, o podemos ser más que vencedores contra las obras de la carne. Amén. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 2 y 3 dice: ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? Mira esto. ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? Y hace una acentuación aquí. ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Ajá. O sea, si en el libro de Colosenses dice la Biblia que si no sabemos que nosotros hemos de juzgar al mundo, y que si el mundo es juzgado por nosotros, hace una pregunta: ¿no son ustedes competentes para juzgar los casos más sencillos? Mira las preguntas que hace. Y el verso 3 dice: ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos sabían que vamos a juzgar a los ángeles? 2, 3. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Llegará el tiempo, en el tiempo final, donde el Señor nos dará autoridad para eso. ¿Cómo pasa? Esto es un misterio, después se la barajó más despacio. Y sigue diciendo el verso 3: ¿cuánto más asuntos de esta vida? O sea, si Dios te va a dar autoridad para que juzgues a los mismos ángeles, tú puedes juzgar cosas de esta vida, cosas cotidianas. Y juzgar quiere decir establecer un dominio, establecer un decreto y decir: yo no me voy a dejar envolver por las cosas de este mundo. Por eso Pablo decía: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por ninguna de ellas. ¿Me va siguiendo? Porque Pablo lo que estaba haciendo era, él sabía la posición que tenía como creyente en Cristo Jesús. Él sabía que Cristo le había dado una autoridad. Él sabía que él podía decir: yo no me voy a dejar dominar por ninguna cosa de esas. ¿De qué? De las tentaciones, del pecado, de las obras de la carne. Por eso es que él dice en el libro de Romanos: hago lo que mi carne quiere y no lo que mi espíritu. Y la carne se opone al espíritu, y es una lucha que tengo continuamente. Tú y yo tenemos la misma lucha, pero lo que tenemos que entender es que nosotros ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer?
ejemplo, tomar la autoridad y decir, nada podrá contra lo que yo estoy viviendo. Nada podrá moverme del amor de Cristo. Nada, nada, nada podrá quitarme de la silla o del trono en el cual Dios me ha establecido. Porque nosotros tenemos la autoridad, sí, para declarar y para decir y para vivir, sí o no. De nosotros, eso ya no depende de Dios. Es que a veces queremos que Dios haga todo el trabajo. De Dios ya no depende el que tú tomes decisiones en esta tierra. Él te ha dado el libre albedrío y Él te ha dado la inteligencia para saber escoger entre lo bueno y lo malo. Así es. ¿Me vas siguiendo? Lo que te conviene y no te conviene. Dios nos ha dado la habilidad y la autoridad para decir, no me quiero contaminar. Para decir, una no es ninguna. ¿Me vas siguiendo? Dios es ahí donde nos ha dado la habilidad de poder ejecutar la autoridad, de tomar la decisión. Para decir, no quiero participar de las obras de la carne. No quiero mentir, no quiero robar, no quiero hacer esto, no quiero ver a la mujer de mi prójimo con ojos malos, no quiero contaminarme de lo que el mundo me está ofreciendo. No sé si tú me vas siguiendo. De nosotros depende el decir sí o el decir no. Ahí es donde se ejecuta la autoridad que Dios te ha dado. En el ámbito espiritual es otro rollo, pero yo quiero que podamos entender primero lo físico. Porque si no vencemos en lo físico, no podemos vencer en lo espiritual. No nos podemos brincar lo natural para querer vivir en lo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque lo espiritual se refleja en lo natural. Así es. Lo que sucede en la atmósfera espiritual se refleja en lo natural. Si alguien no vive en un orden con Dios, se manifiesta en la tierra. Sí. Eso es de cajón. Amén. Y cuando nosotros aprendemos a vencer, pues somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 23. El cual obró en Cristo, ¿de qué está hablando? Del poder que lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Siguiente. Muy por encima de todo principado. Mira esto. ¿Dónde sentó a Jesús el Espíritu Santo? El poder del Espíritu de Dios que lo resucitó de entre los muertos, lo sentó muy por encima de principados, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. 22. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. En Cristo tenemos la plenitud. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice el 22. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mira qué autoridad tenemos. Tenemos una autoridad por Cristo Jesús. Y dice la Biblia que Él está más arriba que todo principado, que todo gobernador, que toda autoridad. ¿Me va siguiendo? Y dice la Biblia que toda potestad fue puesta debajo de sus pies. Todo lo sometió debajo de sus pies. Dime tú, si creemos en Cristo como el Hijo de Dios y vivimos bajo su ley, bajo su obediencia, ¿qué hay que pueda vencerte? ¿Qué hay que pueda hacerte frente? Nada. ¿Sabes qué es lo que sucede? ¿Por qué la iglesia vive en derrotas continuas? Porque no está la fe. La fe no está ejercitada. La fe no ha crecido. Por eso dice, y la victoria es esta, que hemos vencido al mundo por nuestra fe. ¿Sí me vas siguiendo? Sí, amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hicieron los discípulos? Señor, aumentanos la fe.
¿Qué debemos hacer nosotros? Señor, aumentanos la fe. Amén. Haz que nuestra fe crezca para poder creer que yo soy más que vencedor. Haz que mi fe crezca para poder decirle al compadre, ya no tomo. Haz que mi fe crezca para poder decirle a la comadre, comadre, lo siento mucho, pero ya no voy a venir a las reuniones del mitote. ¿Me va siguiendo? Haz crecer mi fe para poder decirle a aquel que te incita a hacer lo incorrecto, decirle no. Haz crecer mi fe para poder dejar de decir malas palabras. Señor, haz crecer mi fe para poder dejar de mentir. Haz crecer mi fe para poder vivir en amor con mi pareja. Haz crecer mi fe para poder amarla como tú me estás amando a mí. Haz crecer mi fe. Para todo necesitamos que nuestra fe crezca. Sí. Y aquí viene lo más importante. El domingo pasado vimos que Dios a los soberbios, Míralo, lo resiste. ¿los qué? Resiste. Los resiste. En otras palabras, los mira de lejos. Un soberbio es una persona orgullosa. Un soberbio es una persona que cree que no necesita de Dios. Una persona que no se sabe humillar. ¿Me va siguiendo? Y para poder decirle, Señor, aumenta mi fe en esta área, yo necesito aprender a humillarme delante de Dios. ¿Por qué? Porque humillarte es reconocer nuestras faltas. Humillarnos, a mí me ha tocado humillarme hasta la fecha. Me ha tocado humillarme delante de Dios. Y me ha tocado hablar con mi esposa y reconocer y decirle, ¿sabes qué? Reconozco que hice mal y perdóname. Reconozco que fui un orgulloso, perdóname. Reconozco que no estoy viviendo de la manera correcta, perdóname. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? Porque en esta vida seremos procesados todo el tiempo. Sí. Así es. ¿Cómo quiero que me ames si yo no la sé amar? ¿Cómo quiero que me diga te amo si yo no le digo te amo? ¿Me va siguiendo? Amén. ¿Cómo quiero que me haga piojito si yo no le hago piojito? No me gusta. ¿Cómo quiero que podamos estar bien si no hay una iniciativa de una de las dos partes? Tenemos que ser recíprocos. Pero esto no sucede mientras no haya una humillación. Uno de los dos tiene que ser humilde para reconocer y empezar a trabajar. No es fácil. No es fácil, pero se requiere valentía. Por eso dice la palabra que los valientes Arrebatan. ¿Me va siguiendo? Sí, amén. Muy bien. Quiero terminar con esto. Mateo 28, 18. Dice la escritura: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vuelvo a repetir. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo Y en la tierra. y en la tierra. Ok. Si Cristo tiene autoridad en el cielo y en la tierra, y acabamos de ver que el Señor Jesús a los vencedores los hará sentarse en el trono con Él, junto al Padre, quiere decir que hay una autoridad de parte de Dios que me ha dado para vencer aquí en la tierra. Amén. Y poder ver también la gloria de Dios Amén. en los cielos. ¿Me va siguiendo? Cuando yo comienzo a actuar en mi vida natural y comienzo a vencer lo que sé que tengo que dejar, en el ámbito espiritual se limpia la atmósfera. ¿Me va siguiendo? O sea, hay cambios pues en mi vida espiritual. Hay cambios. Tenemos que romper con los malos hábitos. Tenemos que romper con las cosas que nos separan de la gloria de Dios. Queremos ver gloria de Dios. Necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios.
queremos ver gloria de Dios, necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. Y renovados quiere decir someterme a una humillación delante de Dios y reconocer mis faltas, reconocer mis errores, reconocer mis pecados, reconocer en las áreas que estoy fallando y trabajar para cambiar eso en mi vida. ¿Me va siguiendo? Sí, amén. Amén. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Quieres ser trabajador de Cristo? Sí, amén. ¿Oidor de su palabra o hacedor de su palabra? Hacedor. Hacedor de la palabra de Dios. Iglesia, ¿tenemos un montón de trabajo? Claro que sí, pero tenemos que trabajar en nosotros también. ¿Me va siguiendo? Porque si yo empiezo a trabajar en mí, voy a poder trabajar allá afuera. Así es. No hay nadie que no pueda vencer en Cristo Jesús. Amén. Por eso dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo, Que me fortalece. todo lo puedo en Cristo, Que me fortalece. como en la escuelita. 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Nuevamente. Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece. Filipenses 4:13. Si nosotros aprendemos a mantener la palabra de Dios aquí y acá, cualquier situación que se nos presente podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me Amén. fortalece. Todo lo puedo en Cristo. No hay nada que no puedas vencer. Aún así, estés a un paso, estés a una mano, estés a cualquier cosa de caer, si tú mantienes la palabra, te retractas y dices, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y te mueves de él. Porque es mejor para nosotros aprender a decir no que estar cayendo en pecado de continuo. Amén. Queremos las promesas de Dios, hay que hacer el esfuerzo. Quiero cerrar. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Señor. Gloria a Dios. Con este verso, Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo está sentado con el Padre, a la diestra del Padre, en el trono de justicia. Tú y yo podemos llegar a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué nos toca? Lo que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate, sé muy valiente, no temas ni desmayes. Guarda este libro de la ley y todo lo que en él está escrito. ¿Para qué? Para que todo lo que hagas sea prosperado. Todo lo que toque en tus manos sea prosperado. ¿Quieres que tu familia sea prosperada? Guarda la palabra de Dios. Amén. ¿Quieres que tu matrimonio sea próspero? Guarda la palabra de Dios. Pídele sabiduría a Dios para cómo aprender a amar a tu pareja, para cómo mantener esa relación estable, para cómo aprender a cuidar el matrimonio. ¿Me va siguiendo? Y eso nos va a ayudar mucho para que nuestra familia pueda ser una familia fuerte en Dios. Amén. De otra manera es complicado. Por eso creo que el Señor nos está llevando por este aspecto en lo natural. Después voy a hablar de lo espiritual, pero hoy el Señor quiso que podamos aprender cómo ser más que vencedores en lo natural. Amén. No se te olvide, Dios nos ha dado una autoridad para ejercerla aquí en la tierra, y es a través de Cristo Jesús. Tú tienes una autoridad para decir no o para decir sí. Tú tienes una autoridad para retractarte de caer en pecado o de poder darle rienda suelta al pecado. Tú tienes una autoridad para poder dejar de hacer lo que sabes que te aparta de la voluntad de Dios. Tú tienes una autoridad. Hay personas que toda su vida se la pasan excusándose. Llegará el momento en el que Dios me ayude. Dios te quiso ayudar desde un principio. El problema es que no decidieron si apartarse o embarrarse totalmente. Discúlpenme la expresión, pero esa es la verdad.
Por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro corazón. No podemos servir a Dios a dos señores. ¿Me va siguiendo? Amén. No podemos caminar tibios, porque el tibio el Señor lo vomita de su boca. Jehú fue tibio y el Señor lo quitó del reino. ¿Me va siguiendo? Vemos muchos ejemplos de gente en la Biblia que fueron tibios y fueron quitados. Amén. Dios quiere que seamos calientes o que seamos fríos, que andemos completamente conforme a su voluntad. Pero también dice, mejor hubiera sido no haber conocido que habiendo conocido te apartaras de él. Si ya estamos entrados, entrémosle con todo. Amén. Amén. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Amén. ¿Cuántos tienen su trono? Amén. En Cristo Jesús. No me convence. ¿Cuántos tienen su trono en Cristo Jesús? Amén. Porque somos ¿qué? Reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, y como reyes y sacerdotes somos más que vencedores en él. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos estás hablando al ámbito natural. Señor, yo te ruego que podamos vivir nuestro sí como sí y nuestro no como un no, como dice tu palabra. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender cuál es la parte, cuál es el área que debemos trabajar, cuál es, Señor, la situación que tenemos que cambiar, cuáles son las cosas en nuestro corazón que tenemos que dejar de hacer para poder vivir conforme a tu propósito. Señor, enséñanos a guardar en nuestro corazón toda tu palabra y toda tu ley, porque tú dijiste, Señor, que en los postreros tiempos tu ley sería escrita en las tablas de nuestros corazones. Y yo así lo creo, Señor, que tú estás haciendo una obra preciosa en cada una de nuestras vidas. Esperamos, Señor, esperamos lo que tú has hablado a nosotros, una cosecha preciosa y tremenda. Pero para eso, Señor, sé que tú nos estás formando, limpiando y trabajando. En el nombre de Jesús, bendice cada vida, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa y que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra en cada uno de nosotros. Declaro, Señor, que toda obra de tinieblas es reprendida, Señor, en el nombre de Jesús, y que no tiene parte ni suerte en la congregación, en las familias, en los matrimonios, en los jóvenes, en los niños y en los adolescentes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor.